Bienvenidos estudiantes a sus clases virtuales hoy miércoles 2 de julio de 2021. Muy bien, desde aquí les mando un fuerte y caluroso abrazo, esperando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes y también saludos a cada uno de sus padres. La actividad de hoy lo vamos a desarrollar en el área de comunicación. Como actividad leemos textos sobre medicina ancestral de fuentes confiables. Nuestro propósito, analizar información en fuentes confiables sobre los aportes de la ciencia para el cuidado de la salud. Empecemos, lo harás muy bien. Antes de leer, lee el título y los subtítulos del texto. Plantas medicinales como el achote, muña y ercampuri. Luego responde oralmente las siguientes interrogantes. Si deseas las puedes anotar en una hoja para que luego al final contrastes tus respuestas. ¿Qué conoces sobre el uso de estas plantas? Acuérdate que el día de ayer vimos sobre la muña. ¿Para qué crees que es importante esta información? ¿Será útil para nuestra vida? ¿Será útil en las familias para calmar algunas dolencias, sanar algunos malestares? ¿Has leído algún texto similar? ¿En qué ocasión y para qué? Bien, estas 2 semanas venimos hablando sobre plantas medicinales, ¿verdad? ¿Qué información crees que encontrarás? ¿Será su uso, su origen? ¿Cómo se prepara? ¿Para qué sirve? Muy bien, ahí vamos respondiendo a esas 4 interrogantes. Es hora de leer. Recuerda, lee cada parte del texto, detente en las palabras que no entiendas y de ser necesario relee el párrafo completo. Esto te ayudará a comprender el significado de algunas palabras nuevas para ti. Así comprenderás mejor el texto. Además, puedes usar el diccionario para conocer el significado de estas palabras. Acuérdense que tenemos nuestra pizarra palabrera, ¿no? Donde escribimos las palabras nuevas. Puedes subrayar o realizar anotaciones al costado del texto o en tu cuaderno. Anota la información que consideres importante. La puedes pintar, encerrar, resaltar o subrayar. Muy bien. Empezamos. Plantas medicinales. La flora peruana está conformada por 25.000 especies y un tercio son endémicas. Debido a los diversos nichos ecológicos que presenta, es el quinto país en el mundo en número de especies y uno de los primeros en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población. Una gran parte de estas plantas se encuentra en la Amazonía u oriente peruano. Algunas de ellas ni siquiera han sido determinadas botánicamente hasta el momento. Un aspecto importante es el uso medicinal, alimenticio y ritual que hace la población peruana de muchas de estas especies vegetales. Aproximadamente 5.000 plantas han sido identificadas botánicamente. La mayor parte son nativas de nuestro país, unas 4.400 por ejemplo, y unas 600 especies son introducidas, es decir, traídas de otros lugares o de otros países. Igualmente, la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres y cerca de 2.000 son cultivadas. En la medicina tradicional, las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental como medio para curar enfermedades en las personas. Actualmente, las comunidades, especialmente rurales, las utilizan acumulando prácticas ancestrales de selección, manejo y conservación de conocimientos que se han transmitido de una generación a otra. Esta información ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos que hoy utilizamos elaborados a base de plantas. Toda esta información la extraemos y la obtenemos gracias al Instituto Nacional de Salud, plantas medicinales, ¿no? También podemos ver su página. Muy bien, aquí tenemos algunas palabras. ¿No? Por ejemplo, tenemos lo que viene a ser el número de especies son endémicas, ¿no? Dirás, ¿qué serán endémicas, profesor? Muy bien. Endémicas quiere decir que son del lugar, propio del lugar, del país o de la región, ¿no? Por aquí tenemos otra palabra que dice
botánicamente, determinadas botánicamente, hasta el momento. No han sido determinadas. No han sido determinadas botánicamente. ¿Qué nos quiere decir? Que no han sido seleccionadas o descritas o analizadas según sus características. Es decir, en palabras sencillas podemos decir que son plantas que no tienen nombre y que no sabemos para qué se utilizan o qué características tienen, que lo vamos a ver a continuación. A continuación hablaremos de plantas medicinales. Tenemos la muña. Nombre científico. Por ejemplo, esta planta se ha sido botánicamente, ¿no? Parte utilizada. Las partes aéreas, hojas, tallos y flores. Usos tradicionales. Fue descrita por primera vez en el siglo XVII como una planta semejante al orégano, pero de hojas menores y color verde más claro, de flores blancas parecidas a la de la col, pero menores y de muchas fragancias. Los indígenas la usaban como resolutiva de tumores y sus hojas mezcladas con la de la chilca en fracturas de huesos. Se le usó también como febrífugo, antiinflamatorio y digestivo. Es utilizada como antiinflamatorio, carminativo, antiséptico, analgésico en afecciones renales y respiratorias. Se utiliza como pesticida para conservar la papa, para lo cual se cubre con la planta y se controla la germinación y el ataque de las plagas. Las hojas y las flores frescas o secas se agregan a las comidas para equilibrarlas como condimento en la preparación de carnes y guisos. Muy bien, ¿no? Este texto ha sido gracias al Instituto Nacional de Salud, Plantas Medicinales, Uchoa 2006. Ahora vamos a hablar sobre el Ercampuri, nombre científico Gentianella alborocea. Parte utilizada, las partes aéreas y la planta entera seca, ¿no? Usos tradicionales. Desde los tiempos del Imperio Incaico es usada para aliviar dolores estomacales y combatir las fiebres producidas por el paludismo. El extracto acuoso de la planta entera ha sido usado en nuestra medicina tradicional peruana como un remedio para la hepatitis, para el tratamiento de la obesidad y como un colagogo, quiere decir senatores. El campuri es una hierba que tradicionalmente ha sido utilizada para regular el metabolismo, según Bushman en el 2008. El campuri es usado para el tratamiento de dolores estomacales y de fiebre amarilla. Asimismo, se reportan propiedades hepatoprotectora, desintoxicante y depurativa, de acción hipoglucemiante, que es antidiabética y diurética. Es usado en el tratamiento de afecciones hepáticas, vesiculares y pancreáticas, como colerético, colagogo y digestivo, y para prevenir la formación de los cálculos biliares en infusión. Es usado para regular la presión sanguínea, regular la circulación, reducir el peso corporal y el colesterol, actuando como hipocolesterolémico y contra la obesidad. Muy bien. Y por último tenemos el achote. Nombre científico Vixa orella. Parte utilizada las hojas y semillas. Usos tradicionales. Las hojas se aplican como cataplasma para aliviar dolores de cabeza y la decocción en gárgaras para los males de garganta. Tradicionalmente la pulpa se aplica sobre las quemaduras para impedir la formación de ampollas y llagas. También se utiliza la semilla como antídoto para el envenenamiento por manijot esculenta, ¿no? Que habíamos hablado ayer con la yuca, ¿verdad? Existen referencias de que se usó para evitar las cicatrices que deja la viruela en la epidermis, con magnífico resultado, ¿no? Un estudio en Guatemala.
Los curanderos de la Amazonía y las comunidades indígenas lo utilizan en prácticas culturales. La pintura obtenida de las semillas la aplican en la fontanela de los lactantes mezclada con la resina de caucho maya para protegerlos contra el susto y los espíritus del bosque y de los ríos. Los Maxigenca y los Chipibo Conibo hacen baños con el achote para evitar que los deudos de un pariente fallecido sean cutipados por los aires del oxiso del muerto. Algunos curanderos de la Amazonía peruana colocan el jugo de las hojas frescas exprimidas del achote en los ojos para la inflamación e infección. Para la epilepsia, el jugo es utilizado en combinación con 12 frutas y tomado 2 veces diariamente por 5 días. Y el achote es usado por los curanderos como un antídoto para las mordeduras de serpientes y se cree que las semillas son un expectorante, mientras se piensa que las raíces ayudan en la digestión y suprimen la tos. Asimismo, el achote tradicionalmente ha sido utilizado para desórdenes de la próstata e inflamaciones internas, hipertensión arterial, colesterol elevado, cisititis, obesidad, insuficiencia renal y para eliminar ácido úrico. Muy bien, qué buena información hemos obtenido después de haber leído estos 3 textos sobre esas 3 plantas medicinales. Bien, luego de leer responde, ¿por qué se les llama plantas endémicas? Fue una de las explicaciones que hice al inicio. Correcto, porque son propias del país o lugar geográfico. Quiere decir que solamente crecen en ese lugar. Según el texto, ¿qué significa que las plantas sean identificadas botánicamente? No todas las plantas quiere decir que son estudiadas, por las cuales reciben un nombre científico, por las cuales se les selecciona si son plantas ornamentales, es decir, de adornos, plantas medicinales o plantas alimenticias, ¿no? Eso quiere decir que han sido identificadas botánicamente, cuáles son sus características, cuáles son sus usos y beneficios. Entonces, ¿qué significa que las plantas sean identificadas botánicamente? Significa que sean clasificadas y detalladas según sus características específicas y generales. ¿No? Como les repito, que las clasifiquen, qué tipos de plantas son, ¿no? Si son medicinales, vuelvo a repetir, alimenticias, ornamentales o industriales, también para el uso de la industria, ¿no? Como el algodón. Hay un sinnúmero de plantas y si vuelves a releer una cantidad exacta de qué plantas o qué cantidad de plantas, mejor dicho, no han sido aún clasificadas, ¿no? Y es más, aún no tienen nombre. Es que debido a que en el Perú existen miles de plantas, ¿no? Variedad de especies, no se ha logrado todavía el estudio de todas. Según el texto, ¿qué significa que la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres? ¿Por qué decimos que una planta, o te puedo dar un ejemplo, un animal es silvestre? Porque no lo criamos en casa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una planta será silvestre? No les doy un ejemplo. Por ejemplo, en mi casa, al frente tenemos un jardín y de la nada apareció el paico. Nadie lo sembró, nadie puso una semilla, un tallo, crecía y crecía, ¿no? Y el paico también los utilizamos para los dolores estomacales, pero creció de la nada. O también los que tienen jardines podrán ver, o he escuchado a su mamá que le dice, no, la mala hierba. Nadie siembra mala hierba, crece por sí sola. Entonces por ahí tiene una pista a lo que se refiere son plantas silvestres. Perfecto, no son silvestres porque crecen por sí solas debido a la naturaleza sin la intervención del hombre. Bien, significa que crecen de forma natural, es decir, nadie las siembra o estado salvaje, sin intervención del hombre, ¿no? Crecen por sí solas, de la naturaleza brotan y se van desarrollando. Recuerda, es importante asegurar que hemos comprendido el texto en general para luego identificar aquella información que nos interesa y que responde a nuestros propósitos. Para hallar información de tu interés, primero identifica de qué trata cada parte del texto y céntrate en aquellos subtemas relacionados con el contenido que buscas.
Cada vez que leas un texto debes preguntarte, ¿para qué lo leo? ¿La información me es útil? ¿Es un texto confiable o es una información que le encontraron y no tiene un valor o un sustento? Muy bien. Bien, para culminar nuestra actividad del día de hoy vamos a hacer un análisis a través de esas 6 preguntas o interrogantes, ¿no? Las 4 primeras las puedes contestar dentro de cada pétalo o al costado, ¿no? Por ejemplo, en el mundo, ¿qué puesto ocupa el Perú en número de especies? ¿Será el quinto o el segundo? Te doy una pista, ¿no? Como te voy a decir, lo puedes responder dentro del pétalo o al costado. Las dos últimas preguntas, si lo respondes dentro de los cuadritos que se te da, ¿no? Y así completamos las 6 interrogantes y nuestra actividad del día de hoy. Para ello puedes volver a releer el texto, que son las plantas medicinales. Nos estamos reencontrando y que tengan una buena